Dicen que lo único que le falta a San Carlos es un astronauta y un presidente. Ya no somos la Suiza en Centroamérica. Con San Carlos muy cambiado. Bueno, doña Laura no, porque no va a ningún foro. Estamos planteando la creación de un fondo de seguridad nacional. A los sancarleños nos ha metido tanto cuento. El oro se está explotando, lo están explotando, el crimen organizado. Yo me enorgullezco muchísimo de la escogencia de doña Vanessa. Está doña Claudia, pero yo sí fui, yo crecí acá. Mis dos vicepresidentes vienen de Liberación Nacional. A mí me encantaría ser el presidente que inaugure la carretera de San Carlos. Esta quinta columna lo que quería hacer del Partido Unidad Social Cristiana era un partido tureca del chavismo, que los va a tirar a la calle con esas patrullas que están hechas leña. A mí no me gusta vender humo. Tenemos un cuarto de siglo de no gobernar y se nota. Todos los asesores legislativos de Don Leri y Borges están trabajando en la campaña de Laura Fernández. Reducción de las cargas sociales. Con estas propuestas de tomarnos a Costa Rica en serio, de emparejar la cancha, vamos a sacar adelante el país. Don Juan Carlos Hidalgo Bogantes, bienvenido a Silla Presidencial, el podcast de San Carlos Digital y Radio Santa Clara, internacionalista, candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Bienvenido. Buenos días, Gerardo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué recuerda de su infancia en San Carlos? Un montón de cosas, ahí en el barrio Lourdes, jugando con carros de roles, bajando las cuestas, y subiéndome los pablos de guayaba a comer con mis primos, jugando, mejengueando ahí en el barrio. Después era la escuela Juan Chávez Rojas, todo eso muy lindo, por supuesto. Luego la juventud y la adolescencia en el Liceo San Carlos, donde hice amigos de toda la vida que perduran y perdurarán por el resto de mis días. Se fue a estudiar, don Juan Carlos. ¿Cuántos años se alejó del cantón y cómo lo ha visto ahora en la actualidad? Yo me fui en el 98, cuando cumplí los 18 años, a estudiar a San José, como un montón de jóvenes acá. Obviamente en esos primeros años, 98, 99, 2000, uno venía todos los fines de semana, ¿verdad? Casi era como no irse. Yo terminaba la U los jueves en la tarde, agarraba el último bus y estaba aquí viernes, sábado, domingo y el lunes regresaba para Heredia. Pero ya después uno se va acostumbrando a quedarse un poco más en San José, y luego vino un periodo largo de mi vida que fue vivir en el extranjero, 14 años. Y durante esos 14 años yo venía con frecuencia a Costa Rica, con frecuencia haciendo como unas 5 veces al año, pero eran visitas de doctor, ¿verdad? Me invitaban para alguna conferencia, entonces venía como un jueves a lunes y aprovechaba por lo menos 2 visitas al año a San Carlos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que veo ahora yo en San Carlos? Muy cambiado, muy cambiado. ¿Para bien, para mal? Para bien. Esta es una ciudad que ha crecido enormemente. El barrio El Jardín, por ejemplo, en el barrio El Jardín era donde había un montón de compañeros míos de la escuela. Era un barrio residencial completamente. Hoy todas las casas de mis compañeros son negocios, ¿verdad? La gente ha ido saliendo de la ciudad para colonizar otras partes, al punto que Aguasarcas, por ejemplo, se ha convertido casi que en un suburbio de Ciudad Quesada. La misma casa donde yo vivía, que era el puro frente de Palí, en la casa esquinera, ya la vendimos y ahora mi mamá vive un poco más arriba ahí en el barrio Lourdes. Pero sí, yo creo que San Carlos ha crecido muchísimo poblacionalmente. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñillo, estábamos como el número 11 en cantidad de habitantes. Hoy somos el 5º cantón más poblado del país. Y ahora que he estado recorriendo todo Costa Rica, puedo dar fe que somos la envidia de Costa Rica en materia de progreso. Ya es hora de que San Carlos tenga un presidente. Por supuesto. Está no solo usted, conste, está también doña Claudia. Está doña Claudia, pero yo sí fui, yo crecí acá, no solo dejé el ombligo acá, sino que nací y crecí. Dicen que lo único que le falta a San Carlos es un astronauta y un presidente. Bueno, ahora tenemos una oportunidad de tener un presidente. ¿Qué haría por esta zona, no solo San Carlos, toda la región Huetar Norte, que sabemos obviamente a nivel productivo lo que le representa al país, y con las vergüenzas de no tener una carretera que se pensó hace 50 años? Bueno, de hecho, el lema de mi campaña es emparejar la cancha. Ese es el título de mi plan de gobierno, porque siendo yo un hijo de la zona rural de Costa Rica, veo con mucha preocupación las crecientes brechas de desarrollo y oportunidades que se han venido abriendo en nuestro país. Y por eso creo yo que la urgencia del próximo gobierno es implementar políticas de todo tipo, en educación, en competitividad, en infraestructura, que vengan a
levantar esas zonas del país que se han ido quedando rezagadas. En el caso de la zona norte, como mencionamos anteriormente, no es necesariamente una zona que esté olvidada, en el sentido de que no necesitamos ser recordados por el resto del país. Nosotros mismos hemos creado aquí un polo de desarrollo importante, pero sí necesitamos infraestructura, sí necesitamos mayor conectividad con el resto del país. Precisamente estuve en una reunión con la Agencia de Desarrollo de la zona norte, donde me presentaron los proyectos que ellos han venido trabajando muchísimo, no solo la carretera San Carlos, que como un sancarleño que tiene 45 años, desde que tengo memoria literalmente, se habla de la carretera San Carlos. Que probablemente al próximo gobierno le toque inaugurar esta obra. Mira, el otro día me preguntaron en un medio local que si no sería como cierta justicia divina que un sancarleño sea el que inaugure la carretera San Carlos. Y yo lo que dije es, vea, a los sancarleños nos ha metido tanto cuento con que el próximo gobierno sí, que ni siquiera yo me quiero meter cuento a mí mismo, ¿verdad? ¿Pero usted haría algo por terminarla o cree que se pueda? Por supuesto, y ese es mi compromiso. O sea, no habrá una persona en el Poder Ejecutivo más comprometida con esa obra que el presidente de la República por ser sancarleño. Sin embargo, a mí no me gusta vender humo. Y es cierto que hay muchos desafíos con esa obra en materia de financiamiento todavía pendiente, en materia de los diseños, especialmente la parte central. Y en que lo que ya se haya hecho está deteriorado. Exactamente, los puentes que están a doble vía y hay que ampliarlos, y hacer los puentes no es una cuestión que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y en materia de expropiaciones, que eso no depende del Ejecutivo, sino depende del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, hay muchas cositas ahí que por supuesto que a mí me encantaría ser el presidente que inaugure la carretera de San Carlos, pero no quiero venderle humo a mis coterráneos. Sí, lo que le puedo garantizar es que no habrá una persona más insistente en que esa carretera se complete lo más pronto posible que el presidente de la República. Hay grandes brechas en conectividad, ya usted lo decía, hay zonas de la región Huetar Norte que tienen apenas 15% de conectividad. ¿Cómo hacer para volver la mirada ahí cuando estamos en un mundo de inteligencia artificial, una educación que está abandonada, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros por supuesto que hay una buchaca del Estado que ha venido creciendo, y que ya suma varios cientos de millones de dólares, que es Fonatel. Fonatel tiene los recursos para, mediante alianzas público-privadas, lograr la conectividad de esas zonas rurales, y es precisamente para eso que fue creado Fonatel, ¿verdad? Nosotros estamos planteando eso, el recurrir a alianzas público-privadas. No ha sido un problema de Fonatel, sino ha sido un problema de ejecución por un lado, del Ministerio de Educación Pública, por otro lado, del mismo MISIT, es decir, del Poder Ejecutivo, que no ha sido un buen ejecutor de esos dineros. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es recurrir cada vez más a la figura de la alianza público-privada, para permitir que las mismas empresas de telecomunicaciones, las mismas cooperativas, en este caso como Copelesque de todo, puedan ser los que puedan ejecutar esos dineros de una manera mucho más expedita, porque sí, también tenemos que tener claro que cuando hablamos de la zona norte, o San Carlos como cantón, también hay que emparejar la cancha dentro del mismo cantón, ¿verdad? Hay regiones que están muy pujantes, pero otras regiones que también necesitan un apoyo, en donde la gente no hay opciones de empleo, donde la gente se está quedando atrás. Más allá del oro de Cruzitas, que también son varias décadas de abandono, y más allá del oro, gente sin agua, problemas sociales, problemas familiares, ¿qué propuesta tiene don Juan Carlos Hidalgo para Cruzitas y para toda esta zona? Bueno, la discusión sobre Cruzitas no es un tema de si hay que explotar el oro o no, sino quién lo explota, ¿verdad? Porque ¿está de acuerdo con la explotación? El oro se está explotando en este momento. El oro se está explotando, lo están explotando el crimen organizado. Y eso está siendo una fuente inagotable de males sociales, desde, por supuesto, que degradación ambiental. Creo que una degradación ambiental inimaginable comparado con lo que se planteó de una explotación en su momento con una concesionaria internacional, contaminación de fuentes de agua, trata de personas, en fin, hay de todo tipo de problemas. Ahí lo que hay que hacer, efectivamente, y eso es lo que estamos planteando, una concesión internacional para la explotación subterránea de ese oro. ¿El proyecto que están en la Asamblea Legislativa actualmente están de acuerdo con este proyecto o no, don Juan Carlos? ¿O sería otra idea, otro proyecto?
Nosotros hemos apoyado el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, efectivamente. Yo, por supuesto, que quiero verlo a detalle, a ver si hay algunos ajustes, pero lo hemos venido apoyando, la fracción de la Unidad Social Cristiana. Lo que sí creemos, por supuesto, es que una concesión de estas dura 10 años en poder materializarse. Y no podemos seguir 10 años con ese desastre ambiental como está ahora actualmente. Entonces necesitamos un control del Estado, un control efectivo del Estado en esa zona del país, con mayor presencia de la fuerza pública, a la cual estamos apostando robustecer en nuestro gobierno. Y también necesitamos que suena un poco extraño, pero necesitamos que también que el aparato de inteligencia estatal, que estamos planteando renovarlo, juegue un papel más crítico, porque mucho de este oro está terminando en Nicaragua, ¿verdad? Eso no atenta contra la soberanía nacional. Vamos un poco a lo político. Ha habido algunas críticas por el segundo lugar elegido para candidatos a diputados por Alajuela, en este caso Vanessa Ugalde, de San Carlos. ¿Qué opina al respecto? Mira, Vanessa es una excelente escogencia, no porque yo la haya hecho, sino porque ella es una mujer de la zona. Se critica que fue a dedo. Es que así lo establece el estatuto. El estatuto del Partido Unidad Social Cristiana, que se reformó en el año 2023, la reforma más importante que se ha hecho en 15 años de ese estatuto, se estableció que el candidato presidencial escoge a dedo 2 puestos elegibles. Uno es el primer lugar por San José, donde escogía doña Abril Gordienco, y el otro es el segundo lugar por Alajuela. Yo dije que si iba a ser, yo como buen sancarleño iba a escoger una sancarleña para ese segundo lugar. Llegado el momento, escogí a doña Vanessa, una mujer muy conocida aquí en la zona, que tuvo un buen paso por la municipalidad, conoce el cantón al dedillo, lo ha recorrido, conoce muy bien sus problemas, una mujer empresaria también. Mi agenda es una agenda de liberar amarras al sector productivo, y una mujer que vive en el cantón también, y que está presente 100% en la zona norte. Entonces yo me enorgullezco muchísimo de la escogencia de doña Vanessa, y me ha demostrado en estos meses desde esa escogencia que es una excelente candidata. Un sector reciente que venía de otro partido en algún momento, reciente que Marcela Monge ya misma ha dado las críticas de que ella era social cristiana y de que un montón de gente de la zona norte se quedó sin representación. Sí, bueno, tenemos que tener claro una cosa. Para ganar estas elecciones no podemos contar únicamente con la base socialcristiana. Necesitamos tender puentes, ampliar espacios para el partido. El 70% de los costarricenses dicen no tener partido político. Y si nosotros apostamos únicamente por el 4 o 5% de los votantes que se definen como socialcristianos, pues no vamos a pasar del 4 o 5%. En este caso, Vanessa sí, venía de un partido cantonal, Progreser. Su familia ha sido socialcristiana, gran parte, los Quirós, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mis 2 vicepresidentes vienen de Liberación Nacional. Don Steven Barrantes fue alcalde de Liberación Nacional del cantón de Cotobruz. Doña Yolanda Fernández, ella no militaba activamente en Liberación Nacional, pero su papá fue diputado por Liberación Nacional. Y yo creo que lo que aquí hay que hacer es crear un movimiento nacional alrededor de un proyecto político, alrededor de una visión país, que es lo que estamos promoviendo. Entonces, bienvenida a la gente de Liberación, bienvenida a la gente de Progreser, bienvenida a la gente de Liberal Progresista, bienvenida a la gente de Unidos Podemos, bienvenida a la gente que cree que con estas propuestas de tomarnos a Costa Rica en serio, de emparejar la cancha, vamos a sacar adelante el país. Yo esto lo entiendo sobre todo cuando, como usted lo decía, casi que un 80% de gente ya ni siquiera además cree en los partidos. Pero la gente de su partido se va. Por ejemplo, Raquel Marín, presidenta del Consejo Municipal, Carlos Sequeira, alcalde de Guatuso, que eran de la unidad y se retiran, don Juan Carlos. ¿Qué señal da esto para la zona principalmente? Mira, Gerardo, cuando yo llegué al Partido de Unidad Social Cristiana encontré una situación en donde un sector importante del partido, importante en cuanto a su relevancia en puestos políticos, simpatizaba abiertamente con el chavismo. Y entonces teníamos una quinta columna. ¿Y cómo hace uno? ¿Qué hace uno con una quinta columna dentro? ¿Verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Esta quinta columna lo que quería hacer del Partido de Unidad Social Cristiana era un partido tureca del chavismo. Y el Partido de Unidad Social Cristiana libró, muy acallado, en el último año, una lucha por
definirse exactamente qué somos. ¿Somos un partido independiente con una visión propia que aspira a ser gobierno? ¿O simplemente queríamos ser un partido tureca que saca unos cuantos diputados que iban a ir a venderse al oficialismo porque ni siquiera aspiraba a ganar las elecciones? ¿Es el caso de estos dos personajes que le indico? Bueno, los dos están con el chavismo. Los dos se fueron con el chavismo. Vea usted que todos los asesores legislativos de don Lery Borges están trabajando en la campaña de Laura Fernández. Entonces, esa batalla se libró, ya los resultados de esa batalla se dieron, y sí, un sector de personas se ha ido con el chavismo. Se fue el alcalde de Guatuso, se fue la alcaldesa de San Ramón, se fue el alcalde de Cotobruz, se han ido varios regidores, pero la verdad es que no hacen falta. Los que se quedan son los que están comprometidos con la Carta Social Cristiana de Costa Rica y con la visión de que este partido debe ser gobierno porque somos los que tenemos las mejores propuestas para el país. Lo pregunto directo, Juan Carlos Hidalgo y la unidad están fuertes en San Carlos, en zona norte. Estamos trabajando duramente para consolidar nuestra estructura en la región. Tenemos una magnífica candidata a diputada que está trabajando fuertemente, doña Yamilet López, la alcaldesa de Upala. Mañana tenemos una actividad importante con ella en Upala, está al tiro, como dicen los mexicanos, y creo yo que vamos a tener una muy buena votación en esta zona norte. Yo lo que quiero decirle a los coterráneos sancarleños es que esta es una oportunidad única que tenemos de tener un presidente sancarleño, y sabemos, porque no tienen que explicarnos el amor que nosotros tenemos por esta tierra, y no tengo que explicarles entonces el gran compromiso que yo tendría con San Carlos, con la región Huetar Norte, de llegar a ser presidente de la República. ¿Cómo describe al país actualmente, don Juan Carlos? Complicado, en una situación muy precaria a nivel del discurso político, a nivel del tono con el que estamos enfrentando esta posible elección, esta futura elección. Me preocupa mucho que estoy viendo elementos clarísimos de este populismo autoritario que ya yo atestigué en otros países cuando yo era analista sobre América Latina y recorría toda América Latina. Es el mismo fenómeno, no hay absolutamente nada distinto. La retórica del presidente, sus ataques a las instituciones, tratar de sembrar desconfianza en incluso actores como el Tribunal Supremo de Elecciones, que han sido garantes de los procesos electorales de este país por más de 70 años. Entonces estoy preocupado, y súmele a todo esto los retrocesos que estamos sufriendo en áreas en donde el país históricamente ha sido referente internacional. Seguridad, ya no somos la Suiza en Centroamérica, somos el segundo país más violento de la región, solo superado por Honduras en tasa de homicidios. En educación, una picada libre, y no es responsabilidad de este gobierno, quiero admitirlo, no solo es responsabilidad de este gobierno, es de los últimos 3-4 gobiernos. En el tema de salud, 8 personas muriendo al día en listas de espera. Entonces, yo creo que Costa Rica se juega mucho en esta elección, y es por eso que antes que nada debemos convencer a los costarricenses de que no vean con indiferencia este proceso electoral, de que se involucren. Si pudiera darme 2 soluciones o 2 propuestas para el tema de seguridad, ¿cuáles serían? La principal es que tenemos que dejar de ser un país atractivo para el crimen organizado transnacional. Estos no son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años. Estos son organizaciones internacionales que de repente vieron en Costa Rica un excelente lugar para hacer negocios. ¿Por qué? Porque desde aquí pueden reexportar cocaína a Europa. Somos un punto de logística de reexportación de cocaína a Europa. Por eso estamos planteando un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para que la Unión Europea destaque en Puerto Moín una policía, Europol, y sean los europeos los encargados de blindar el Moín y que las exportaciones nuestras no vayan contaminadas con cocaína. Si nosotros logramos blindar Moín, la cocaína va a pasar por otras partes, va a irse a otros países. Vea que están entrando 500 toneladas anuales de cocaína a Costa Rica según la DEA. Entonces, esa es una. Y por supuesto necesitamos aumentar la cantidad de efectivos de la fuerza pública. Tenemos 13.500 efectivos que no están las 24 horas patrullando ni recorriendo los barrios y comunidades del país. Hay jornada de triple jornada, hay vacaciones, etcétera. Entonces la cantidad de efectivos que tenemos en las calles es muy poca y necesitamos aumentarla por lo menos a 20,000 efectivos, que es lo que estamos planteando. Y uno diría, ¿y con qué plata, don Juan Carlos? Porque tampoco es que hay bonanza en nuestras finanzas. Eso es una excelente pregunta que se le debe hacer a todos los candidatos. Primero, en el tema de aumentar la cantidad de efectivos, eso es gasto corriente.
lo que estamos planteando es una interpretación auténtica de la regla fiscal. Actualmente la regla fiscal establece un tope de gasto a las instituciones del gobierno, pero hay una interpretación de la Contraloría que me parece un poco absurda, que dice que ese tope aplica por igual a todas las instituciones. Lo que nosotros estamos planteando es que, respetando el global, se permita que dentro del gobierno pueda haber ajustes. Entonces, si estamos enfrentando una crisis de seguridad nacional, por supuesto que hay que aumentar muchísimo más el presupuesto de seguridad pública, por encima de lo que dice la regla fiscal, siempre y cuando se compense con recortes en otra parte. Entonces, eso es una de las maneras en que nosotros queremos hacer una mejor administración de los recursos del gobierno central para priorizar en aquellos lugares en donde más se necesita atención, como es el tema de la seguridad. Y el otro tema es, ok, ya usted tiene más policías, que los va a tirar a la calle con esas patrullas que están hechas leña, los va a poner a volarse balazos con criminales que andan con AK-47 y ellos con fusil de chispas, ¿verdad? Estamos planteando la creación de un fondo de seguridad nacional que se nutra de la venta de un activo del Estado. Yo estoy en contra de más impuestos. ¿El Banco de Costa Rica? El Banco de Costa Rica, efectivamente. Hay ideas que se parecen mucho a las que ha planteado don Rodrigo Chávez, don Juan Carlos. Mira, es que don Rodrigo Chávez lo que quiere es vender el Banco de Costa Rica para abonarlo a la deuda. ¿Eso en qué le beneficia a los costarricenses la vida? No hace mayor diferencia. Aquí lo que necesitamos es, tenemos una necesidad. Bueno, no creo que hay palabra para describir la urgencia con la que necesitamos esos fondos. Y no estamos hablando de cualquier platilla, de un menú. Vea usted que blindar una patrulla cualquiera, ¿cuánto puede costar? Un carro de esos. Me póngale un número. 10 millones. 10 millones, una patrulla. Barata. O más. 15 millones. 15 millones. Bueno, blindar una patrulla cuesta lo mismo que cuesta el carro. 15 millones. Solo una patrulla. Solo para darnos una idea de la magnitud de la inversión que hay que hacer en infraestructura, comandancias, centros de control, tecnología, cámaras. Este país hay que llenarlo de cámaras, drones. Y no solo estamos hablando de la fuerza pública, estamos hablando del servicio de vigilancia aérea, estamos hablando de del servicio guardacostas que este gobierno desmanteló. Entonces, estamos hablando de cientos de millones de dólares que el país debe invertir en seguridad. Y esto, Gerardo, si partimos de una premisa, que estamos ante una amenaza existencial. Si usted me dice, mira, lo del crimen organizado no es tan serio, bueno, entonces por supuesto que no vamos entonces a estar de acuerdo con la magnitud de las medidas que hay que tomar. Pero yo parto de una premisa, estamos ante una amenaza existencial por parte del crimen organizado y por lo tanto debemos recurrir a soluciones que hasta hace poco eran impensables para costarricenses, como es la venta de un activo del Estado, como es el caso del Banco de Costa Rica. 5 diputados de su fracción, don Juan Carlos, no escucharon la voz de la Asamblea ni el llamado que usted hizo para quitarle la inmunidad al presidente. ¿Estos hechos minan su candidatura? No, para nada. Estos diputados fueron electos diputados antes de que yo tuviera alguna posición de liderazgo entre el Partido Unidad Social Cristiana. Yo fui electo presidente del partido, ya siendo ellos diputados, y yo dejé muy claro en un discurso que di en la Asamblea Nacional el día antes de la votación del levantamiento de inmunidad del presidente. Yo dije, este es un momento de definiciones. En lo que se va a votar mañana no es un minuto de silencio, no es la donación de un terreno a una municipalidad, es una de las votaciones más importantes que ha tomado una Asamblea Legislativa en décadas. Y ustedes, y lo dije con varios de esos diputados presentes, ustedes tienen que definir dónde están. Con el Partido Unidad Social Cristiana, recién se acababa de aprobar una moción donde 77 asambleístas nacionales votaron a favor de pelear la fracción del levantamiento de la inmunidad contra 2 votos en contra. Ustedes tienen que definir con quién están, con el partido o con Rodrigo Chávez. Y tomaron la decisión de estar con Rodrigo Chávez y yo tomo la decisión entonces de que con ellos no cuento para mi campaña ni contaré para un futuro gobierno. Para un partido que tiene un cuarto de siglo de no gobernar, ¿cómo garantizar que esto no vuelva a pasar entonces dentro de la unidad para el año 2026? Bueno, tenemos un cuarto de siglo de no gobernar y se nota. Se nota. Pasamos de ser la Suiza centroamericana a ser el segundo país más violento de América Central. 8 personas al día mueren en listas de espera. Un sistema educativo en donde un joven de 15 años en este momento tiene un nivel de comprensión de lectura propia de un niño de 10 años. En fin, el país ha sufrido tremendos retrocesos desde que la Unidad Social Cristiana no es
gobierno. Sin embargo, nosotros no vamos a conquistarle el voto de esos indecisos, de ese 55% de indecisos que hay allá afuera, diciendo lo que hicimos en el pasado, sino lo que queremos hacer para el futuro. ¿Cómo vamos a resolver los problemas del presente y del futuro para los costarricenses? Y para eso tenemos un plan de gobierno que lo vamos a publicar, a lanzar públicamente el próximo 10 de noviembre, en donde se especifican todas las medidas que estamos planteando para enderezar el rumbo de este país, para dejarle la cancha a los costarricenses y para darle un cambio significativo a esa institucionalidad que le ha venido fallando a todos nosotros. Pero a nivel de partido, ¿se sienten unidos, fuertes de cara a las elecciones y para lo que reste, sea usted presidente o los diputados que sean electos en la Asamblea? Sí, en este momento yo siento un partido que está unido, pero tengo muy claro una cosa: en caso de ganar la presidencia de la República, esto no se saca solo con el Partido de Unidad Social Cristiana, esto requiere el concurso de todos los partidos políticos. Y una de las cosas que yo rescato de esta incipiente campaña política, porque tiene apenas un mes de haber arrancado oficialmente, es la buena camaradería que existe entre los distintos candidatos y fuerzas políticas. El otro día estuvimos... ¿Con todos? La mayoría. ¿Quién no? Bueno, doña Laura no, porque no va a ningún foro. No la he visto, no la conozco. Pero he tenido bonitos acercamientos con otros partidos políticos. El otro día estuvimos en el sorteo para determinar el lugar en la papeleta y ahí estuvimos incluso hasta bromeando y de todo. ¿Se siente ganador, por cierto, con ese sorteo? Creo que nos tocó un muy buen lugar. Una esquina, en la esquina de abajo, creo que es un buen lugar. El ojo derecho siempre vuelve a ver, ¿verdad? El ojo siempre vuelve hacia la derecha y ahí es donde nos va a encontrar, en la esquina inferior de abajo. Don Juan Carlos Hidalgo propone que Costa Rica sea una gran zona franca. En 1 minuto y medio, ¿cómo se come eso, don Juan Carlos? Mira, el problema que tenemos actualmente es esa disparidad que existe entre las zonas francas y el resto de la economía, el llamado régimen definitivo, ¿verdad? Es una disparidad que es grosera, al punto que hay una estadística que señala que del 2018 al 2022, 9 de cada 10 empleos formales creados en Costa Rica fueron en zonas francas. O sea, básicamente la zona franca es el único que está moviendo la economía del país. ¿Qué pasa con el 85% restante? Lo que nosotros estamos planteando en nuestro plan de transformación económica es una serie de medidas que va desde reducción de las cargas sociales, la apertura del mercado eléctrico, la universalización de la ventanilla única de inversión, para que el régimen definitivo, es decir, el 85% restante de la economía que no es zona franca, empiece a tener las facilidades y la reducción de costos de hacer negocios para que se asemeje cada vez más a una zona franca. Si existe la oportunidad, y así lo estamos planteando, si existe la oportunidad desde el punto de vista fiscal de bajar impuestos a las empresas del régimen definitivo, también lo haremos. Pero queremos empezar dándoles esa facilidad de hacer negocios con simplificación de trámites, con ventanilla única digital, con reducción de cargas sociales, etcétera, para que puedan ser más competitivas y producir más. ¿Se ve en segunda ronda o ganando en primera? Yo estoy haciendo todo lo posible para tener la mayor cantidad de votos el 1 de febrero. Todo indica que va a haber una segunda vuelta. Yo creo que sería ilusorio decir que alguien va a ganar en primera vuelta. No le va a alcanzar a nadie para ganar en primera vuelta. Así que sí, estamos trabajando fuertemente para ir a esa segunda vuelta. ¿Y algún número de diputados que crea que pueda ganar la unidad? La mayor cantidad posible. Un mensaje final para sus electores, don Juan Carlos. Bueno, a todos los amigos y vecinos de la zona norte, nuevamente, muchos de ustedes me conocen desde muy niño. En este momento estamos en una elección que es trascendental para nuestro país. Y yo quiero decirles que tal vez muchos de ustedes están indecisos. Y es normal que lo estén, el resto del país también lo está. Pero presten atención a mis propuestas y créanme que llegar yo a ocupar esa silla en Zapote, voy a tener los intereses de mi cantón y de mi región siempre conmigo. Gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias.